Hola, hoy en nuestro espacio de Filosofía CB9 veremos el tema método inductivo. Los puntos que analizaremos serán: número 1, definición del método inductivo; número 2, ejemplos; número 3, estructura de la tabla de la ley del bicondicional; número 4, desarrollo de la tabla. Bien, ahora explicaremos cada uno de los puntos que les hemos mencionado. Primero, método inductivo. Definición. Es una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción. Para ello, procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones generales. En este sentido, el método inductivo opera realizando generalizaciones amplias apoyándose en observaciones específicas. Esto es así porque en el razonamiento inductivo, las premisas son las que proporcionan la evidencia que dota de veracidad una conclusión. Este método, como tal, sigue una serie de pasos. Inicia por la observación de determinados hechos, los cuales se registran, se analizan y se contrastan. A su vez, es utilizado sobre todo para formular teorías e hipótesis. Ejemplos del método inductivo. El método inductivo o inducción es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoyan la conclusión, pero no la garantizan. En otras palabras, es un tipo de argumento cuya premisa identifica patrones de los que se extrae una conclusión general. Por ejemplo, en la premisa del siguiente argumento inductivo, el patrón repetido es el pelaje. Premisa: mi perro tiene pelaje. Conclusión: probablemente todos los perros tienen pelaje. Otro ejemplo del método inductivo sería: todos los cuervos observados hasta el momento han sido negros, por lo tanto todos los cuervos son negros. Otro sería: la observación es: se observan los perros. El patrón: los perros mueven la cola. La teoría: todos los perros mueven la cola. El método inductivo consiste así a una forma de hipótesis, que a partir de una evidencia singular surge la posibilidad de una conclusión universal. Esta forma de razonamiento es muy valiosa, dado que incorpora la creatividad y permite arriesgar conclusiones innovadoras que, si bien no pueden demostrarse, sí pueden someterse a consideraciones, pruebas y mecanismos de validación que posteriormente conduzcan a la verdad. Por eso, el método inductivo forma parte del método científico, dado que sirve para expandir el conocimiento que tenemos del mundo real. La ley bicondicional. Un bicondicional es una proposición que tiene una doble condicionalidad fijada por las fórmulas que relaciona de manera binaria. En el lenguaje coloquial, la idea está asociada a la expresión sí y solo sí. El bicondicional es verdadero si los términos que relaciona comparten el valor de verdad. En cambio, cuando las fórmulas tienen diferente valor de verdad, el bicondicional es falso. El símbolo para representar la bicondicional es una flecha doble que recibe el nombre de bicondicionador. Las expresiones del lenguaje que se utilizan son sí y solo sí, cuando y solamente cuando, y también la palabra equivale. La doble implicación puede definirse como la conjunción entre las implicaciones P implica Q y Q implica P, es decir, P solo si Q es equivalente a P implica Q y Q implica P. Estructura del procedimiento del método inductivo. 1. Intuición. 2. Observación. 3. Experimentación. 4. Análisis. 5. Comparación. 6. Abstracción. 7. Ejemplificación. 8. Generalización. 9. Conclusión o ley. El método inductivo. Etimología. Inducción derivada de inductivo, que quiere decir elevarse de lo particular a lo general,
del caso individual a la ley, principio, teoría, teorema, etc. La inducción como forma lógica es el proceso mental de razonamiento que marcha de los casos particulares a su causa o explicación, formulada como ley, definición, concepto o principio. La historia del método inductivo. Fue creado en la antigüedad por Sócrates y Aristóteles, redescubriendo y elevado a su categoría científica por Bacon en su obra Novum Organum en 1620. Fue introducido y practicado en Cuba por el padre Varela. Las características del método inductivo son: comienzan con la observación de los hechos de forma libre y carente de prejuicios. El fundamento de la inducción es la experiencia, y el sujeto de investigación entra en contacto directo con el objeto de estudio. Inducción completa. Consiste en inferir o sacar consecuencias de un principio general, partiendo del examen de todos sus elementos. Proporciona una conclusión fidedigna, pero su esfera de aplicación es limitada. Solo se aplica a clases cuyos miembros, por su número, sean fácilmente observables. Inducción incompleta. Los elementos de investigación no pueden ser numerados y estudiados en su totalidad, obligando al sujeto de investigación a recurrir a tomar una muestra representativa que permita hacer generalizaciones. Este método puede ser de dos clases, por simple enumeración o conclusión probable. Un ejemplo claro del método inductivo lo podemos representar en esta imagen, en el que un paciente va a una consulta y le dice al doctor que le duele su pierna. El doctor le responde que el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad, y le responde que no tiene sentido porque la otra pierna tiene la misma edad y no le duele. Tabla de verdad. Toda proporción puede ser verdadera V o falsa F. Las tablas de verdad son un método para saber si una fórmula molecular, es decir, formada por varias proporciones, es siempre V, a veces V o nunca V, es decir, siempre F. Si los valores son siempre V, tenemos una tautología. Si siempre son F, estamos ante una contradicción. Como hemos dicho, cualquier proporción puede tener el valor V verdadero o F falso. Cuando hacemos una tabla de verdad, asignamos todas las combinaciones posibles de valores para estas variables proporcionales. Si la formulación consta de una variable P, tenemos dos valores de verdad. Si la formulación consta de dos variables P y Q, tenemos 2 elevado a 2, es decir, 4 posibilidades. Si la formulación consta de tres variables P, Q y R, tenemos 2 elevado a 3, es decir, 8 posibilidades. Y bueno, a continuación les mostraré las tablas. Bien, ahora veamos un resumen de lo que vimos. El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción. Para ello procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones generales. A su vez, se trata del método científico más usual, en el que se distinguen 4 pasos: la observación, la clasificación, la derivación inductiva y la contrastación. La historia del método inductivo. Fue creado en la antigüedad por Sócrates y Aristóteles, redescubierto y elevado a categoría científica. Se mencionaron también ejemplos como: observación 1. Se observan los perros. El patrón: los perros mueven la cola. La teoría: todos los perros mueven la cola. A su vez, también se mencionó la inducción completa, que consiste en inferir consecuencias de un principio general. La inducción incompleta, que son los elementos del objeto de investigación, no pueden ser numerados y estudiados en su totalidad. Algunas de sus características son: comienzan con la observación de los hechos, el fundamento de la inducción, el sujeto de investigación entra en contacto directo. Se mencionó la ley bicondicional, que es una proposición que tiene una doble condicional
que relaciona de manera binaria en su lenguaje coloquial la expresión sí y solo sí, y el símbolo que se utiliza es una flecha doble. También se vio la tabla de verdad, que es un método para saber si una fórmula molecular es siempre verdadera, a veces es verdadera o nunca es verdadera. En el bicondicional es verdadero cuando ambas componentes son verdaderas o ambas son falsas, y falso en los demás casos. Finalmente, una reflexión sobre el tema. Este método aplica el principio de la inducción de lo particular a lo general, ya que consiste en la presentación de los hechos con el fin de descubrir el significado. A su vez, va muy unido al método deductivo y ambos tienen más valor cuando se aplican juntos. Nos despedimos diciendo carpe diem, o sea, aprende y logra algo nuevo cada día.